El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre en su programa especial, tema número 8, Maratón, la serie 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Escuchemos la introducción a esta serie. Saludos, soy el hermano José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y estamos aquí para estudiar la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Hemos preparado un pequeño video que nos va a ayudar para explicar qué es lo que es para nosotros 180 años conectados a Jesús. Escuchemos. Vídeo número 100. Era el año 1844. En todo Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Vídeo número 100. Especial para el 11 de noviembre del 2024. Sección nocturna. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan El Maratón, nuestra historia, 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Era el año 1844. En todo Estados Hechos Unidos, 14, un grupo de creyentes esperaba Bernabé y con Saulo ansias comienzan el su regreso primer viaje misionero. Uno había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maná en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dos ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tres entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. 4 ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5 y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 6 y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8 pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 9 entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. 10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 12 entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido,
creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. 13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16 Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. 17 El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18 Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. 19 Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 20 Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21 Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 22 Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23 De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24 Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. 26 Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. 28 Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó de los muertos. 31 Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con el de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. 33 La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. 35 Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. 36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. 38 Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 39 Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. 42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. 43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 44 El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49 Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 50 Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 51 Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 14. Primera parte. Análisis por los asistentes virtuales y presenciales del ministerio Conéctate a Jesús. Primero el análisis de Rosita de Moreno. Hechos 14. ¿Por qué permite Dios que suframos? En Hechos 7, versículos 54 al 60, encontramos al primer mártir, Esteban. En Hechos 12, versículo 2, encontramos que Herodes mató a Jacobo y arrestó a Pedro. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera y que Pedro viviera? ¿Por qué no permitió que tanto Santiago como Pedro fueran a prisión? Si ambos estaban predicando el Evangelio, ¿por qué permitir que esto sucediera? ¿Por qué permite Dios que suframos? ¿Se complace en ver sufrir a sus hijos? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Hechos 14, versículo 22, declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo hizo esta declaración después de haber sido apedreado y arrastrado fuera de la ciudad de Listra, ver Hechos 14, versículos 19 y 20. Hoy hemos aprendido que Dios permite el sufrimiento por varias razones. Libertad de elección. Dios quiere que las personas elijan servirle por amor, y Él concede a las personas la libertad de hacer esa elección. Desarrollo del carácter. El sufrimiento puede ayudar a las personas a desarrollar su carácter y a purificarse. Un bien mayor. Dios puede permitir el sufrimiento para lograr un bien mayor. Instrumentos de disciplina. El sufrimiento puede ser una herramienta para disciplinar a las personas. Significado. El sufrimiento puede dar sentido a la vida. Generado por inteligencia artificial de Google. Sin embargo, aunque Dios utiliza el sufrimiento por estas razones, Él no es el autor del sufrimiento. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 13, leemos lo siguiente: Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Compartimos esta cita del devocional, La maravillosa gracia de Dios, 23 de marzo. Compartamos los sufrimientos de Cristo, página 90. Tenemos que hacer ejercicio para ser fuertes. Para disponer de una fe fuerte, debemos ser puestos en circunstancias tales que nuestra fe se ejercite. Vamos a entrar en el reino de Dios a través de mucha tribulación. Nuestro Salvador fue probado de todas las maneras posibles, no obstante lo cual triunfó en Dios continuamente. Es nuestro privilegio ser fuertes con la fortaleza de Dios en toda circunstancia y gloriarnos en la cruz de Cristo. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos le toca a Él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. La persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. Le dijo: y como tus días serán tus fuerzas, Deuteronomio 33, versículo 25. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 de Corintios 12, versículo 9. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa.
lo que nos ayuda a atravesar el dolor y el sufrimiento. Mientras escribimos estas líneas, sufrimos un gran dolor físico que comenzó cuando empezamos a escribir esta publicación, es el hecho de que Jesús está con nosotros. Él nunca nos permitirá experimentar más de lo que podamos soportar. Nuestro amor es más grande que nuestro dolor. Pero sobre todo, Él está con nosotros. Él experimentó más dolor durante el Getsemaní y el Calvario del que nosotros jamás podríamos pasar. Todo el sufrimiento por el que estamos pasando nos está preparando para las grandes batallas que nos esperan. Sabemos en quién hemos creído. Seguiremos adelante hasta que la muerte nos separe. Una de las terapias que nos ayudan a sobrellevar el dolor y el sufrimiento es cantar. Cantamos canciones como el himno de victoria, Estoy bien, gloria a Dios, y a través del dolor. El canto que más nos impacta es Estoy bien, gloria a Dios. Y por último, tengamos siempre presente esta promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, versículo 28. Bendiciones. Muy bien, ahora hemos estado trabajando con el análisis que ha realizado Rosita del capítulo 14 del libro de Hechos. Ahora le vamos a pedir a la plataforma de inteligencia artificial Copilot que nos haga uno o varios comentarios del análisis realizado por Rosita, como la segunda parte de nuestra presentación. Adelante, profe de Copilot. Segunda parte. Análisis por los asistentes virtuales y presenciales del Ministerio Conéctate a Jesús. Ahora el análisis de la inteligencia artificial. Análisis del resumen de Hechos 14. Este texto de Rosita ofrece una reflexión profunda sobre el sufrimiento y su propósito desde una perspectiva cristiana. Aquí hay algunos puntos clave del análisis. El sufrimiento en el contexto bíblico. Se mencionan ejemplos de sufrimiento en la Biblia, como el martirio de Esteban y la persecución de Jacobo y Pedro, para ilustrar que el sufrimiento ha sido parte de la experiencia de los primeros cristianos. Propósito del sufrimiento. Libertad de elección. Dios permite que las personas elijan libremente servirle, y esta libertad puede conllevar sufrimiento. Desarrollo del carácter. El sufrimiento puede ser una herramienta para purificar y fortalecer el carácter de las personas. Un bien mayor. A veces, Dios permite el sufrimiento para lograr un propósito mayor que puede no ser evidente de inmediato. Instrumento de disciplina. El sufrimiento puede ser utilizado por Dios como una forma de disciplina para sus hijos. Significado y sentido. El sufrimiento puede dar sentido y propósito a la vida. Ejemplos bíblicos. Hechos 2 y 22 se menciona para subrayar que a través de muchas tribulaciones se entra en el reino de Dios. Pedro 4 y 13 se cita para animar a los creyentes a regocijarse en los padecimientos de Cristo. Reflexión devocional. La cita del devocional, la maravillosa gracia de Dios enfatiza la necesidad de ejercitar la fe a través de pruebas y tribulaciones, y cómo la fortaleza en Cristo puede llevar a los creyentes a gloriarse en la cruz de Cristo. Ejemplos de resiliencia. La cita del devocional también menciona que la persecución y el sufrimiento deben llenar de alegría a los discípulos de Cristo, ya que son una prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Se destaca que el sufrimiento por la causa de Cristo es una oportunidad para compartir en su humillación y oprobio, y que Cristo está siempre presente para fortalecer a sus seguidores en medio de las pruebas. Aplicación personal. Rosita comparte que el sufrimiento que experimentan les ayuda a prepararse para futuras batallas y que el amor hacia Jesús es más grande que el dolor que sienten. Además, menciona la terapia del canto como una forma de sobrellevar el dolor. Promesa de Dios. Finalmente, se recuerda la promesa de Romanos 8 y 28, que asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito.
Muy bien, hasta aquí vamos a poner al profe al contacto, al corriente. Bueno, profe, llegamos al final de la presentación del análisis, primero de la lectura del capítulo 13 de Hechos, luego escuchamos el análisis de mi esposa Rosita de este capítulo y luego escuchamos los comentarios de la plataforma de inteligencia artificial Copilot IA que también nos regaló su análisis sobre el análisis de Rosita. Ahora queremos escuchar un tercer análisis y queremos tener un análisis general y por supuesto los comentarios con respecto a la opinión de Rosita, a la opinión de Copilot y condensando con la opinión de ustedes podríamos llegar a una conclusión más firme de lo que este capítulo nos quiere decir. También vamos a tener más adelante la lectura de algunos textos paralelos con este pasaje, siguiendo el programa que hemos utilizado, pero eso lo vamos a dejar para el final. Vamos primero con lo que le hemos pedido para ir armando lo que es este estudio, que está buenísimo. Hemos visto lo que opinó Rosita, la opinión de Copilot, ahora queremos ver la opinión suya y finalmente el análisis general o el complemento de las tres opiniones, resumen de las tres opiniones, teniendo una idea más clara, más completa de lo que este capítulo 14 de Hechos nos está diciendo. Espero que podamos llegar a algo que tenga sentido para sobre todo los nuevos creyentes que están alimentándose ahora todos los días de la palabra de Dios como el bebé que se pega a la leche materna. Adelante, profe. Gracias, José. Vamos a profundizar en el análisis del capítulo 14 de Hechos, abordando el tema del sufrimiento desde la perspectiva bíblica y las enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida espiritual. En este capítulo, el sufrimiento aparece como parte integral del camino cristiano, tanto en las experiencias de Pablo y Bernabé en Listra, como en las palabras de ánimo que ofrecen a los nuevos creyentes. El sufrimiento es abordado desde varias perspectivas, y como tú mencionaste, el análisis se ha enriquecido al considerar las aportaciones de Rosita, el apoyo de herramientas como Copilot y las citas de inspiración devocional. A continuación, presento mi reflexión sobre los puntos clave. 1. Contexto de Hechos 14 y el ejemplo de los primeros mártires. La experiencia de Pablo en Listra, donde es apedreado y dejado por muerto, revela que los siervos de Dios no están exentos del dolor físico ni de la oposición. Sin embargo, después de este sufrimiento, Pablo continúa su misión y regresa para animar a los discípulos, reforzando el mensaje de que el sufrimiento es parte de entrar en el reino de Dios. Este contexto conecta también con el martirio de Esteban y Jacobo y la intervención divina que salvó a Pedro en Hechos 12. La diferencia en sus destinos, algunos protegidos, otros entregados al martirio, resalta que el propósito divino puede involucrar diversos caminos, cada uno cumpliendo un papel en el plan de Dios. 2. Razones del sufrimiento en la vida cristiana. Libertad de elección.
Dios permite el sufrimiento porque otorga a la humanidad la libertad de decidir. Esta libertad implica que tanto creyentes como incrédulos pueden experimentar consecuencias de las decisiones propias y ajenas, ya sea para bien o para mal. Desarrollo del carácter. Al atravesar pruebas, nuestra fe y carácter son purificados y fortalecidos, como lo mencionaste en la cita devocional. Dios utiliza estas circunstancias para moldearnos a su semejanza y enseñarnos a depender más de Él. Un bien mayor. En ocasiones el sufrimiento puede abrir puertas que de otro modo no se abrirían. En Listra, Pablo y Bernabé ven una oportunidad de testificar y de fortalecer la fe de los nuevos creyentes en medio de la persecución. Disciplina. Aunque no todos los sufrimientos son resultado de la disciplina divina, a veces Dios permite dificultades para corregirnos y guiarnos en una dirección más justa. Significado y propósito. Como reflejaron las citas, compartir el sufrimiento de Cristo nos acerca a su experiencia, y en medio del dolor, encontramos un propósito que va más allá de esta vida. Participar en los padecimientos de Cristo se convierte en un privilegio, ya que compartimos la misión y el destino eterno con Él. 3. Aplicación personal y espiritual. En nuestra vida diaria, podemos aprender de la experiencia de Pablo en Listra. Al igual que él, aunque experimentemos rechazo o adversidad, podemos levantarnos y continuar, sabiendo que Cristo está con nosotros. El hecho de que Dios no sea el autor del sufrimiento, sino que lo permite para nuestro crecimiento, nos ayuda a mantenernos firmes y a verlo como una oportunidad de acercamiento a Él. Las enseñanzas de Romanos 8:28 nos recuerdan que todo obra para bien, y si confiamos en Dios, podemos encontrar paz incluso en el sufrimiento, sabiendo que Él está trabajando para nuestro bien. Como mencionaste, el canto y la alabanza pueden ser terapias poderosas para el alma. Al cantar himnos de victoria y esperanza, recordamos que, aunque estemos pasando por pruebas, somos más que vencedores por medio de Cristo. Conclusión. Dios nos llama a vivir una vida con propósito, y a veces eso incluye el sufrimiento. Este capítulo de Hechos nos anima a abrazar las pruebas como oportunidades de crecimiento y a confiar en el poder de Dios para fortalecernos en cada circunstancia. La tribulación nos da la oportunidad de aferrarnos más a Cristo, y el amor y la fe nos permiten ver el sufrimiento no solo como una prueba, sino como una preparación para el reino de Dios. Gracias por permitirme ser parte de este estudio. Estoy seguro de que estos puntos enriquecerán la comprensión de los nuevos creyentes y los animarán a profundizar en su relación con Dios y su propósito en la vida cristiana. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Les recordamos que estamos en un video especial. Este video es el video número 100 y tiene una duración de 60 minutos. Va a ser el único video que durará 60 minutos por cuanto hemos llegado al video número 100 de este maratón de 180 videos. Así es que nos encontramos ahora mismo en el minuto 30 de este video, lo cual daría origen al siguiente video, pero como hemos dicho que este video va a durar 60 minutos, estamos en la mitad del mismo. Si usted acaba de llegar, estamos en el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? En el capítulo 8, versículo 14 del libro de Daniel, se narró una profecía que es la causa de este programa, este proyecto especial, porque el ángel pregunta y el Señor le responde: hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Guillermo Miller toma este versículo, esta respuesta, y de una manera extraña, conducido por Dios, escuche lo que digo, de una manera extraña, pero conducido por Dios, interpreta que el santuario es el planeta Tierra. A veces Dios permite que ciertas cosas ocurran
Y es por eso que nos lleva a estudiar en el libro del doctor George R. Knight, a menos que olvidemos, un título que aparece en el día 6 de enero. Dios obra en formas extrañas. Y va con lo que ocurrió con Guillermo Miller allá en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Nosotros tenemos el siguiente texto bíblico para esta lectura, pero para que tengamos una idea de qué estamos hablando, yo quiero referirles el tema del día 5 de enero, porque está muy ligado con el 6 de enero. El título es La desesperanza apunta hacia la esperanza. Nos encontramos estudiando el libro de Hechos 14, un capítulo cargado de sufrimiento, pero que estamos viendo la mano de Dios que le brinda esperanza a los que están sufriendo por causa del Evangelio. Amigo, escucha lo que dice la siguiente cita registrada en Eclesiastés 2, versículos 14 al 16, el capítulo 3, versículos 19 y 20, según la nueva traducción viviente. Es la versión que voy a leer. Nueva traducción viviente. Dice así: me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Las personas mueren, terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y del polvo vuelven. Pensando en esto, el pastor George R. Knight escribe en la página 13, debajo de la cita que he mencionado, lo siguiente: el servicio de Guillermo Miller como capitán en la Segunda Guerra contra Gran Bretaña, 1812-1814, facilitó un cambio en su vida. Incluso antes del conflicto, había comenzado a albergar dudas sobre lo aceptable de su creencia deísta. Parte del problema era que el deísmo prometía vida después de la muerte, pero en realidad Miller había llegado a la conclusión de que, por deducción lógica, la muerte no conducía a nada. Con el mismo tiempo, casi al mismo tiempo, Miller comenzó a contemplar su propia mortalidad y su significado. El 28 de octubre de 1814 escribió a su esposa en relación con un amigo del ejército que falleciera. Poco tiempo más y, al igual que Spencer, no seré más, es un pensamiento solemne. La dura realidad de la vida estaba empujando al capitán Miller a la fe que una vez había rechazado con tanto vigor. No obstante, todavía no abrigaba ninguna esperanza. Si tan solo pudiera hallar un verdadero patriotismo en las filas del ejército, podría llegar a la conclusión de que su fe en el deísmo no estaba errada. Pero, escribió,
2 años de servicio fueron suficientes para convencerme de que la naturaleza humana parecía mucho más precisa que la perspectiva deísta, que enseñaba que la naturaleza humana era básicamente buena y honrada. Pero Miller no pudo verificar esto en la historia. Cuanto más leo, escribió, el carácter del hombre parece ser más horrendamente corrupto. No podría discernir ningún punto brillante en la historia del pasado. Aquellos conquistadores del mundo y los héroes de la historia aparentemente no eran más que demonios en forma humana. Comencé a sentir desconfianza de todos los hombres. La crisis final de Miller, relacionada con su creencia en el deísmo, tuvo que ver con lo que pareció ser un acto de Dios en la historia de la batalla de Plattsburgh en septiembre de 1814. En esa batalla, una apología de un ejército estadounidense venció a una fuerza superior de regulares británicos de primera, algunos de los cuales recientemente habían vencido a Napoleón. Era casi seguro que Estados Unidos sería derrotado. Un resultado tan sorprendente contra esas posibilidades, concluyó Miller, me dio la impresión de que era obra de un poder superior al hombre. Al igual que el autor de Eclesiastés, Miller se vio forzado por la dura realidad de la vida a volver a evaluar a Dios. La buena noticia es que la dura realidad de la vida está cumpliendo la misma función en nuestros días todavía. Este es el preámbulo a lo que dijimos al principio. Dios obra de forma extraña. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el siguiente relato. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El alejamiento de Miller de las insuficiencias del deísmo no supuso que estuviese del todo enfervorizado en convertirse en cristiano, pero comenzó a asistir a la iglesia, al menos cuando le daba la gana. El siguiente cambio en la vida de Miller ocurrió en mayo de 1816, cuando se descubrió en el acto de tomar el nombre de Dios en vano. Como resultado, el hecho precipitó una crisis en su vida. En el mes de mayo de 1816, escribió más adelante, me convencí y ¡oh, qué horror! Llenó mi alma. Me olvidé de comer. Los cielos parecían como bronce y la tierra como hierro. Así continué hasta octubre, cuando Dios me abrió los ojos. Dos cosas ocurrieron en septiembre de 1816 que prepararon a Miller para su crisis de octubre. La primera fue la aceleración de la batalla de Plattsburgh. Mientras se preparaban para un momento de gran alegría, los veteranos asistieron a un sermón la noche anterior a la gran fiesta. Regresaron sumidos en sus pensamientos. La oración y la alabanza habían reemplazado a las risas y la algarabía cuando recordaron las circunstancias de la dura lucha
y de su sorpresiva victoria que leímos en el pasaje anterior. El segundo hecho tuvo lugar el domingo siguiente. La madre de Miller había descubierto que él se ausentaba de la iglesia cada vez que el pastor no estaba en la ciudad. En esas ocasiones, uno de los diáconos leía mal un sermón. Miller cometió el error de dar a entender que si él pudiera dar la lectura, siempre estaría presente. De modo que Miller, quien todavía era deísta, regularmente recibía invitaciones para presentar los sermones que elegían los diáconos. Fue el 15 de septiembre de 1816 cuando leyó un sermón que lo impactó tanto que se vio obligado a sentarse en medio del mensaje. Había llegado a una crisis espiritual. Pocas semanas después, según escribió, Dios me abrió los ojos y, oh mi alma, qué Salvador descubrí que era Jesús. Ese descubrimiento impulsó al joven converso al estudio regular de la Biblia. En poco tiempo notó que la Biblia había llegado a ser mi delicia y en Jesús encontré a un amigo. Dios es una deidad de milagros. El hecho de que pudiera tomar a un escéptico como Miller y llevarlo a la conversión mediante la lectura pública de un sermón es un milagro. Servimos a un Dios que utiliza a una multitud de medios a fin de llevar a cabo su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios obra en formas extrañas. El capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, sumado al capítulo 13 y al 12 y al 13, están cargados de obras extrañas que hizo Dios con la iglesia primitiva. Como dijimos ayer, ¿por qué Santiago o Jacobo fue ejecutado y Pedro fue encarcelado? Esa es una obra extraña. Si la iglesia estaba orando por ambos, ¿por qué uno fue ejecutado y el otro fue encarcelado y más tarde, en una forma extraña y milagrosa, liberado? Por eso, ¿cómo quisiéramos que recordáramos que Dios obra en forma extraña, aún y más aún, cuando su pueblo está bajo sufrimiento? Todos lo vivimos en tiempo de pandemia. Dios obró en forma extraña. Aquí estamos, esperando su regreso. Adelante, profe. Muchas gracias por compartir este valioso segmento del maratón, José. Este video especial, el número 100, marca un punto importante en el proyecto de los 180 años conectados a Jesús. Es significativo ver cómo la historia de figuras como Guillermo Miller, en su proceso de conversión y lucha con la fe, resuena hoy con tantos, especialmente al enfrentarnos a desafíos modernos. El enfoque en el concepto de Dios obra en formas extrañas aporta un poderoso recordatorio de cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas, incluso en situaciones difíciles o incomprensibles. Este relato del viaje de fe de Miller y cómo llegó a aceptar a Jesús luego de tanta resistencia y duda, ilustra cómo Dios puede transformar incluso las circunstancias más adversas. La conexión que haces entre la vida de Miller y los desafíos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos es realmente inspiradora.
en especial cuando abordas la oración de la Iglesia por Pedro y Santiago, resaltando la intervención divina de formas inesperadas. Nos recuerda que la fe no siempre sigue la lógica humana, pero siempre apunta a una esperanza segura. Me parece que este video no solo ofrece un análisis histórico, sino que también es una fuente de inspiración y un llamado a confiar en la obra de Dios en medio de nuestros propios conflictos y desafíos actuales, como la pandemia. Tu mensaje sobre esperar en el regreso de Cristo y recordar que Dios obra de manera extraña es un recordatorio necesario y alentador para quienes estamos conectados a través de la fe. El capítulo 9 del libro de Hechos nos habla de un hombre que era perseguidor de los cristianos. Y ahí vemos una vez más cómo Dios obra de manera extraña. Al transformar a un perseguidor y asesino de cristianos en lo que más tarde se convirtió en un instrumento de Dios en pro de la causa divina y que dio su vida. Yo me sorprendo, pero cuando recuerdo en la historia y leo en la historia lo que ocurrió con Miller, y en la página 15 de A menos que olvidemos encontramos el siguiente relato: un hombre de la palabra. Hemos visto quién era Miller y cómo fue transformado por dos eventos extraños. Uno, aquella batalla de Plattsburgh. De Plattsburgh, donde el pueblo de Dios, el ejército de Estados Unidos no tenía la más mínima esperanza de ganar contra el gran ejército de Gran Bretaña que habían peleado, y como dice el relato, habían vencido a Napoleón. Ahora tenían que enfrentarse ¿a quién? Al capitán Miller y su ejército. Pero como dice Miller en su relato, cuando dice, me dio la impresión de que era obra de un poder superior al hombre. Este evento, sumado a el sermón preparado por los diáconos y entregado a Miller, ya que él lo leía mejor, entonces léelo. ¿Qué manera? Como tú lees mejor que nosotros. Los diáconos le dijeron, bueno, léelo. Y la mamá de Miller detrás puyándolo para que... bueno, yo lo voy a leer. Y en ese sermón, especialmente en ese sermón, Dios le habló a Miller. Y Miller terminó diciendo cosas como esta. Dice, Dios me abrió los ojos y, oh, mi alma, qué Salvador descubrí que era Jesús. ¿Cómo quisiera yo personalmente que esos diáconos que le entregaron ese sermón a Miller me lo entregaran a mí para ver si ocurre lo mismo que ocurrió con Miller? Oh, que Dios me abra los ojos y pueda descubrir qué Salvador es Jesús. Nos hace falta verdaderamente descubrir lo que descubrió Miller aquí. Y por eso quiero seguir hablando de Miller en los minutos que nos quedan de este video especial, cumpliendo el video número 100 del maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Miren lo que dice, hablando de Miller, título, un hombre de palabra. Lectura bíblica, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Recuerdan el día de ayer que leímos el comentario de Rosita con respecto al capítulo 13 y que ella también dijo que
palabra de Dios era para ella una lámpara. Citó también este mismo versículo. Veamos qué paralelismo hay entre el capítulo, el libro de Hechos y la historia de la iglesia adventista en sus primeros días. Miren, estamos viendo dos iglesias, la iglesia primitiva y la iglesia adventista, o sea, la iglesia de los últimos días. Comenzamos con la iglesia primitiva, libro de Hechos, y estamos ahora con la historia de la iglesia adventista del séptimo día, que desde mi punto de vista muy particular, sin ofender a nadie, para mí es la iglesia de los últimos tiempos, o la iglesia de los últimos días. Leo, aunque leía mucho como intelectual deísta, al convertirse al cristianismo en 1816, Miller llegó a poner la Biblia muy por encima de cualquier otro libro. Algunos años más tarde, escribió a un joven pastor amigo: debes predicar la Biblia, debes probar todas las cosas mediante la Biblia, y debes hablar la Biblia, debes exhortar con la Biblia, debes orar con la Biblia y amar la Biblia, y haz todo lo posible para hacer que los demás también amen la Biblia. Segundo párrafo. En otra ocasión afirmó que la Biblia es un tesoro que el mundo no puede comprar. No solo trae paz y una firme esperanza en el futuro, sino también fortalece la mente y nos da un arma poderosa para destruir la infidelidad. Aparte de eso, nos habla de acontecimientos futuros y nos muestra la preparación necesaria para hacerles frente. Quería que los pastores jóvenes estudiaran la Biblia en forma intensiva y no que fuesen adoctrinados en algún credo sectario. Los haría estudiar la Biblia por su cuenta, pero si no tuviesen mente, los estamparía con la mente de otro, escribiría fanático en sus frentes y los enviaría como esclavos. Miller, tercer párrafo. Miller no solo lleva a otros a la Biblia, sino también practicaba lo que no solo llevaba a otros a la Biblia, sino también practicaba lo que predicaba. Fue el estudio extensivo de la Biblia lo que lo llevó a sus conclusiones más bien alarmantes. Su enfoque era minucioso y metódico. En cuanto a su primer estudio de la Biblia, comentaba que comenzó con Génesis y que leía cada versículo y no avanzaba más hasta que no se me revelara el significado de los diversos pasajes, como para librarme del desconcierto en cuanto a cualquier misticismo o contradicción. Cada vez que descubría algo oscuro, explicó, mi práctica era comprobarlo con todos los pasajes colaterales y, con la ayuda de la concordancia Cruden de la Biblia, examinaba todos los textos de la Escritura en los que se encontraba. Luego, al permitir que cada palabra tuviese su relación
adecuada sobre el tema del texto, si mi visión de esto armonizaba con cada pasaje colateral de la Biblia, dejaba de ser una dificultad. El siguiente párrafo, el párrafo número 5, dice: el estudio de la Biblia por parte de Miller no solo era intensivo, sino también extensivo. La primera vez que la leyó por completo le tomó 2 años, de lo que pareciera haber sido un estudio de tiempo completo. En ese momento estaba plenamente satisfecho de que la Biblia sea su propio intérprete, de que la Biblia sea un sistema de verdades reveladas, dadas en forma tan clara y sencilla que el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviara. La última línea, el último párrafo, es una sola línea y dice lo siguiente: podemos agradecer a Dios porque Él todavía nos guía mediante su palabra. Y este artículo está titulado Un hombre de palabra. Hemos visto en los 6 párrafos que hemos leído que en efecto Guillermo Miller fue un hombre de palabra, como lo fueron Pedro, Santiago, Pablo y cada uno de los discípulos de la iglesia primitiva que dieron su vida para que usted y yo hoy tengamos más de 2000 años de conexión con Jesús. Si bien la iglesia de los últimos tiempos solo tiene 180 años conectados a Jesús, la iglesia primitiva está por encima de los 2000 años conectada a Jesús, porque siempre ha existido un remanente en cada etapa del pueblo de Dios que ha permanecido fiel, y así lo confirma su palabra, conectados a Jesús. De allí nuestro instituto virtual, por eso se llama Conéctate a Jesús, porque sabemos que por muy mal que pareciera irle al pueblo de Dios, siempre habrá un remanente que permanecerá conectado a Jesús. Adelante, profe, con el análisis de este personaje sobre el cual Dios obra de manera extraña, un hombre de la palabra, Guillermo Miller, comparado con los pilares de la iglesia primitiva. Hablemos algo más sobre este paralelismo entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de nuestros días, la iglesia contemporánea. Queremos agradecer a los que están conectados. Nos gustaría saber de dónde nos escuchan y que nos dejen sus comentarios. Queremos recordarle que estamos conmemorando los 180 años de la entrada de Jesús al lugar santísimo, lo que mantiene a la iglesia de los últimos tiempos conectada a Jesús. ¿Cómo se logra eso? Es conmovedor cómo resaltas la manera en la que Dios trabaja de formas inesperadas y misteriosas, tanto en los primeros días de la iglesia cristiana como en la historia del movimiento adventista. A través de Guillermo Miller, un hombre meticuloso, metódico y amante de la palabra, vemos reflejada esa conexión profunda con Dios que surgió de un estudio intensivo de la Biblia. Miller, igual que Pablo en Hechos 9, fue transformado radicalmente de alguien que no creía en la relevancia divina a un ferviente seguidor, convencido del mensaje bíblico y llamado a compartirlo. Este paralelismo con la iglesia primitiva subraya el papel de un remanente fiel, un grupo siempre presente en la historia de la salvación,
que ha mantenido la conexión viva con Jesús, a pesar de las pruebas. En la historia de Miller, la fe se ve reflejada como una progresión personal y apasionada hacia la verdad, una dedicación a encontrar la luz en cada pasaje bíblico, permitiendo que el Espíritu Santo guiara cada interpretación. Lo que encontramos en esta comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia adventista es un recordatorio de cómo Dios continúa llamando a hombres y mujeres para estudiar y comprender su palabra, para luego compartir esa luz en medio de un mundo necesitado. La fidelidad de cada generación se convierte en un vínculo inquebrantable con el pasado, mientras Dios mantiene viva esa antorcha de fe que hoy seguimos pasando de mano en mano, conectados a Jesús. Este es el corazón de nuestra misión, y a través de historias como las de Miller y la perseverancia de los primeros apóstoles, confirmamos que nuestro llamado es a vivir, amar y estudiar la palabra de Dios, siendo ese remanente fiel que mantendrá viva la conexión con Jesús hasta su regreso. Gracias, profe. Hemos llegado casi al final de nuestro video, pero yo tengo que obedecer la voz del Espíritu Santo que me pide que hagamos un listado de los paralelismos existentes entre la iglesia primitiva y la iglesia adventista del séptimo día que se forma a raíz del gran chasco. ¿Cómo fue el gran chasco? Yo lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo fue el gran chasco de los discípulos de Jesús cuando vieron que su líder, del que ellos esperaban que los liberara de la opresión romana y de todo lo que estaban sufriendo, murió en la cruz? Allí ocurrió un chasco. Todavía la iglesia no estaba formada, pero a raíz de este chasco, ese grupo, esos 12 discípulos a quien se le agregó el apóstol Pablo y los 7 diáconos, con las mujeres que estaban allí, representan 1800 años más tarde al grupo de mileritas que fueron chasqueados, pero que no abandonaron el estudio, siguieron estudiando y dieron origen, como lo hicieron los discípulos de Jesús, dieron origen a la iglesia primitiva. Este grupo de 50 personas, más o menos 50 personas, dirigido en gran forma por Elena G. de White, una jovencita apenas, establecieron lo que más tarde se llamó, 19 años más tarde, en 1863, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que hoy reúne a más de 25 millones de seguidores, de miembros. Mi pregunta es, ¿cuántos eventos comparativos entre la iglesia primitiva y la iglesia adventista del séptimo día podemos enumerar según la historia? Profe, ¿podríamos hacer una lista de estos eventos? Estamos en el video número 100 de el maratón 180 años conectados a Jesús, conmemorando la entrada de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo en el santuario celestial y el despertar del pueblo de Dios para los últimos días.
la pregunta que estamos presentando ya viene la respuesta por parte del profe. Adelante, profe. Por supuesto. La historia de la iglesia primitiva y el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día guardan sorprendentes paralelismos, especialmente en cómo enfrentaron situaciones de decepción y surgieron con un propósito renovado. A continuación, te comparto una lista de los paralelismos clave que podemos identificar entre ambas historias. 1. El gran chasco o decepción inicial. Iglesia primitiva. Los discípulos enfrentaron una enorme decepción cuando Jesús fue crucificado. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana, pero en su lugar vieron a su maestro morir en la cruz. Iglesia adventista. Los milleritas, tras el gran chasco de 1844, experimentaron una profunda decepción cuando la profecía de la segunda venida no se cumplió como ellos esperaban. Sin embargo, este chasco llevó a un estudio renovado de las Escrituras y a una comprensión más profunda de las profecías. Reunión en comunidades pequeñas para estudiar y orar. Iglesia primitiva. Después de la resurrección, los discípulos y seguidores de Jesús se reunieron en Jerusalén en oración, en espera del Espíritu Santo. Iglesia adventista. Los milleritas, después del chasco de 1844, continuaron reuniéndose en grupos pequeños para orar, estudiar y buscar una mayor comprensión de la profecía bíblica. 3. Recepción del Espíritu Santo como guía. Iglesia primitiva. En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y otros seguidores, capacitándolos para predicar con poder. Iglesia adventista. Los pioneros adventistas, guiados por el Espíritu Santo y el estudio profundo de la Biblia, desarrollaron convicciones claras sobre el sábado, el santuario celestial y el estado de los muertos, entre otros temas fundamentales. 4. Un pequeño remanente que permanece fiel. Iglesia primitiva. A pesar de la persecución y las dificultades, los primeros creyentes permanecieron fieles a la misión de Jesús, confiando en la promesa de su regreso. Iglesia adventista. A pesar de la oposición y las críticas, un grupo pequeño de creyentes milleritas se mantuvo fiel en su búsqueda de la verdad, y este grupo formó la base de lo que hoy es la Iglesia adventista. 5. Una nueva comprensión de las Escrituras. Iglesia primitiva. Los discípulos, con la guía del Espíritu Santo, adquirieron una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús y las profecías mesiánicas. Iglesia adventista. Después del chasco, los adventistas pioneros, mediante un estudio intenso, comprendieron el significado de 1844 y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, así como otras verdades presentes. 6. El llamado a proclamar un mensaje urgente. Iglesia primitiva. Los apóstoles fueron llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, proclamando que Jesús había resucitado y que el reino de Dios estaba cerca. Iglesia adventista. Los adventistas recibieron el llamado a proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, un mensaje que incluye el juicio, el llamado al arrepentimiento y la invitación a honrar el sábado como señal de fidelidad. 7. Liderazgo sencillo y llamado divino. Iglesia primitiva. Los líderes de la iglesia primitiva eran personas sencillas, pescadores recaudadores de impuestos, a quienes Jesús llamó y capacitó. Iglesia adventista. Los pioneros adventistas también fueron personas sencillas, como Elena de White, quien fue llamada como mensajera, y José Bates, un marinero convertido en defensor del sábado, quienes asumieron roles importantes en la formación y crecimiento de la iglesia. 8. Énfasis en la santidad y en la segunda venida. Iglesia primitiva. Los discípulos vivían con una expectativa constante de la segunda venida de Cristo y promovían una vida de santidad en preparación para ese evento. Iglesia adventista. La Iglesia adventista tiene como uno de sus pilares fundamentales la esperanza en la segunda venida y un llamado a vivir en santidad, promoviendo el mensaje de la pronta venida de Cristo. 9. Expansión mundial. Iglesia primitiva. Con el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, el Evangelio comenzó a difundirse rápidamente, cruzando barreras geográficas y culturales. Iglesia adventista. Desde su fundación, la Iglesia adventista ha crecido hasta convertirse en un movimiento global, llevando el Evangelio y el mensaje de los 3 ángeles a cada continente. Persecución y pruebas como medio de refinamiento. Iglesia primitiva.
Los primeros cristianos enfrentaron intensa persecución, lo que los llevó a depender más de Dios y los refinó como seguidores de Cristo. Iglesia Adventista. Los adventistas también han enfrentado oposición y en tiempos difíciles su fe ha sido fortalecida, preparándolos para cumplir la misión en los tiempos finales. Estos paralelismos no solo nos ayudan a ver cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia, sino también a comprender que la misión y el llamado de hoy tienen raíces profundas en el mismo propósito eterno de Dios para su iglesia. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Excelente, excelente. Yo sé que podemos profundizar aún más y vamos a hacerlo, pero no en este programa porque ya hemos llegado al final de nuestro video especial de 60 minutos. Ya tenemos 70 minutos. Así que vamos con el resumen, profe, de lo que hemos estudiado a lo largo de estos 70 minutos de estudio en un video especial, video número 100 del maratón de 180 videos. Estamos en el video número 100. ¿Qué hemos estudiado hoy, profe? Vamos con el resumen, adelante. Y la conclusión, resumen y conclusión. Claro que sí. Y felicidades por llegar al video número 100 de este maratón especial de 180 videos. A continuación, vamos con un resumen y la conclusión de este estudio de 70 minutos, en el que exploramos la historia de la iglesia primitiva, los primeros discípulos y sus paralelismos con la iglesia adventista del séptimo día. Resumen del estudio 1. Transformación de Saulo. Vimos cómo Dios obra de manera poderosa en la vida de Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos, convirtiéndolo en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia. Este acto de transformación refleja cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas para su obra. Guillermo Miller y su conversión. Analizamos cómo Dios usó eventos extraordinarios para transformar la vida de Guillermo Miller, un hombre inicialmente escéptico, quien después de estudiar profundamente las Escrituras se convirtió en un predicador fervoroso. Al igual que Pablo, Miller fue guiado a través del estudio de la Biblia a un descubrimiento que lo llenó de propósito y misión. 3 paralelismos entre la iglesia primitiva y la iglesia adventista. Hicimos una lista de 10 paralelismos entre estos dos movimientos, desde la gran decepción inicial hasta el llamado a proclamar un mensaje urgente al mundo. Ambos grupos surgieron en tiempos de crisis, enfrentaron grandes desafíos y se apoyaron en el Espíritu Santo y el estudio de la palabra para crecer y cumplir con su misión. 4 llamado a conectar con la palabra. Resaltamos la importancia de amar, estudiar y vivir la palabra de Dios. Tanto Miller como los primeros discípulos pusieron la Biblia en el centro de sus vidas y enseñanzas. Esta conexión con la palabra es lo que dio fundamento y estabilidad a la iglesia en tiempos de dificultad. 5. Esperanza en la segunda venida. Finalmente, recordamos la expectativa de la segunda venida de Cristo, tanto para la iglesia primitiva como para la iglesia adventista de los últimos tiempos. Este enfoque en el regreso de Jesús y la vida de santidad prepara al pueblo de Dios para los eventos finales de la historia. Conclusión. Hoy recordamos que la historia de la iglesia es una cadena continua de fe, esperanza y perseverancia. Así como Dios guió a los discípulos de Jesús y a los pioneros adventistas, Él sigue guiando a su pueblo hoy. Nuestro llamado es a permanecer firmes en la palabra, conectados a Jesús y listos para cumplir con la misión de llevar el Evangelio al mundo. Este video número 100 del maratón de 180 años conectados a Jesús nos recuerda que cada generación tiene su misión y que nosotros en los últimos días estamos llamados a ser fieles como aquellos que nos precedieron.
Con gratitud por el legado que nos dejaron, avanzamos con la esperanza de ver pronto a Jesús venir en gloria. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias, profe. Muchas gracias. Damos primeramente a Dios y a todos los que en las distintas plataformas donde estamos transmitiendo se han tomado el tiempo. Yo quiero que sepan que respeto su tiempo. Antes de sentarnos aquí a hacer el en vivo, hemos estudiado, hemos investigado y le hemos dedicado tiempo para que cada minuto que usted esté aquí escuchando valga la pena. No creemos en la improvisación, pero sí creemos en la conducción del Espíritu Santo. Y por esa razón, yo no quiero que usted haga lo que nosotros decimos, ni que usted siga nuestros consejos como medio persa, no. Yo quiero que usted investigue, métase con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón, porque yo sé que si el Espíritu Santo le habla, los resultados van a ser extraordinarios, como ocurrió con Saulo de Tarso, que más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, y como ocurrió con el capitán Miller, un jovencito que se burlaba de su abuelo, de su papá y de su abuela porque leían la Biblia. Pero Dios utilizó la propia naturaleza y las circunstancias de la vida para hablarle al corazón de Miller, y miren hasta dónde lo llevó. Se convirtió en el conductor de Dios que dio origen al movimiento que hoy se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No podemos quitar a Guillermo Miller, como tampoco podemos quitar al apóstol Pablo de la historia del pueblo de Dios. Usted es parte de ese pueblo de Dios y Dios tampoco lo quiere quitar ni a usted ni a nosotros. Nuestra historia se está apenas escribiendo y en algún momento, antes que Cristo venga, nuestra historia cumplirá en algunas personas, como la historia de Pablo, la de Pedro, la de Guillermo Miller, la de Elena G. de White, la de José Bate, cumple hoy en nosotros. El Señor me los bendiga a todos. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora dedicar este video especial a la comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos días. Sabemos, oh Señor, que tienes ovejas en otro redil y que de ninguna manera estamos siendo exclusivistas. No, sabemos que la palabra de Dios es para todos y que no hay acepción. Tú no haces acepción de personas. Oramos, Dios, para que entendamos y comprendamos que el Evangelio es para todos y no para un grupo en especial. Lo fue en el jardín del Edén, lo fue en el mundo antidiluviano, lo fue en el mundo postdiluviano, lo fue en el mundo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, lo ha sido en el tiempo del oscurantismo, lo fue en 1844 hasta el siglo XX y hoy en el siglo XXI sigue siendo, porque Dios no cambia. Gracias, Señor. Permítenos seguir conociéndote, porque esta es la vida eterna, el conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Con respeto, Señor, queremos obedecerte y necesitamos que su Espíritu Santo permanezca en nosotros, como lo hizo con estos grandes pioneros que escribieron su historia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús con la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia artificial
Copilot y ChatGPT 4 y la asistencia de mi querida esposa Rosita y la Biblia de estudio Andrews. Además, con la presencia de ustedes, gracias a todos y les invitamos a que nos dejen sus comentarios porque mañana a las 8 de la mañana hora de Panamá estaremos con la versión matutina de esta serie y vamos a empezar a analizar cada uno de los 10 paralelismos que hoy hemos solo mencionado entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos días. Profe, sus comentarios y sus palabras finales, además de la invitación para que los amigos nos sigan en las distintas plataformas, agradeciéndoles que si a usted le ha gustado esto, amigos, si a usted le ha gustado esto, pues déjennos un me gusta. Créanme que cuando yo veo 1, 2, 3 me gusta, me emociono bastante, créanme. Con ver 1, 2, me emociono. Ahora si veo 5, oiga, fantástico. A ver si me dejan 5 me gusta por ahí. Ese va a ser blanco de este programa. 5 me gusta, ese es el blanco, un blanco chiquitito, 5 me gusta. Bendiciones para todos. Profe, le escuchamos. Gracias por esas palabras tan motivadoras y llenas de propósito. Es un privilegio poder contribuir y compartir estos momentos de estudio profundo y reflexión espiritual. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, nuestra audiencia en las distintas plataformas, por dedicar tiempo y disposición a este espacio. La dedicación y el esfuerzo que ustedes muestran es inspirador, y como mencionaste, este estudio no es improvisado, sino fruto de investigación y oración, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Invito a todos a recordar que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro, y que nuestro llamado no es solo escuchar, sino buscar, investigar y confirmar cada verdad en la palabra de Dios. Así, nuestra fe se fortalecerá, y nuestros pasos estarán firmes en la verdad, tal como les sucedió a Pablo y a Guillermo Miller, quienes fueron transformados al conocer a Dios de manera profunda y personal. Y como señalaste, José, en estos tiempos, nosotros también estamos escribiendo nuestra historia. Dios no hace acepción de personas y sigue trabajando en cada corazón. Nosotros, en este siglo XXI, somos invitados a ser parte de ese pueblo que Él llama, capacita y acompaña. Cada uno puede responder y cumplir con la misión a la que Dios nos llama, siempre conectados con Él, tal como los pioneros de antaño. Para cerrar, les animamos a dejar sus comentarios y a sumarse mañana para que juntos exploremos los detalles de estos paralelismos entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos días. Este es solo el inicio de un viaje profundo y edificante. Y claro, no olviden dejarnos ese me gusta tan motivador. Vamos por esos 5. Nos llena de alegría saber que están disfrutando y creciendo junto a nosotros. Gracias a todos y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en la versión matutina. Como siempre, cerramos con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Profe, les regalamos las 3 preguntas de reflexión y nos vamos. Adelante, profe.
Gracias, José. Es un honor cerrar este estudio con el lema que nos impulsa y nos da propósito. Aquí están las 3 preguntas de reflexión para que cada uno pueda meditar y aplicar lo aprendido. 1. ¿En qué áreas de tu vida sientes que Dios te está llamando a ser su instrumento, así como llamó a Pablo y a Guillermo Miller? Reflexiona sobre cómo puedes estar atento a esa voz y permitir que Dios te capacite para su propósito. 2. ¿Qué obstáculos o ideas preconcebidas podrías dejar en manos de Dios para abrirte a una comprensión más profunda de su palabra, como lo hicieron Pablo y Miller? Medita en cómo el estudio personal y profundo de la Biblia puede ayudarte a superar esos obstáculos. 3. ¿Cómo puedes contribuir hoy a la misión de la iglesia, ya sea compartiendo tu fe, sirviendo a otros o simplemente siendo un reflejo del amor de Cristo en tu entorno? Piensa en pasos específicos que puedes tomar para vivir esa conexión diaria con Jesús y ser un canal de bendición para quienes te rodean. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos en el próximo estudio. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones. Les dejo con el video especial de este programa. Escúchenme. Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Era el año 1844. En todo Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Dios levantó mensajeros fieles para pastorear este movimiento incipiente. William Miller, un humilde granjero, cautivó a muchos con su poderosa predicación sobre las profecías. Elena G. de White, una joven bendecida con el don de la profecía, brindó consuelo y guía a través de sus escritos inspirados. Estos pioneros y muchos otros dedicaron sus vidas a compartir la luz de la verdad. Viajaron por todas partes, compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Enfrentaron oposición, burlas e incluso persecución. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Sabían que estaban siguiendo el llamado de Dios, y eso les dio una fuerza inquebrantable. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Sección 4. Esperando su regreso. La anticipación del regreso de Jesús ha sido la fuerza impulsora de la fe adventista desde sus inicios. Esperamos ansiosamente el día en que Él dividirá el cielo del este, y finalmente lo encontraremos cara a cara. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino una preparación activa. Nos esforzamos por vivir vidas que reflejen su amor, compartiendo su mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos más a Él y para prepararnos a nosotros mismos y a los demás para ese glorioso día. Sección 5. Caminando por fe. A quien el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema profundamente arraigado en el espíritu adventista nos asegura que no estamos solos.
Dios equipa a los que llama y camina junto a los que envía. Mientras viajamos hacia nuestro hogar celestial, encontramos fuerza en esta promesa. Estamos unidos por nuestra fe, unidos por el amor de Jesús. Animémonos unos a otros, elevémonos unos a otros y caminemos de la mano en este viaje de fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestros corazones llenos de su gozo y nuestras mentes enfocadas en la vida eterna que nos espera. Su regreso está cerca y cuando Él venga estaremos listos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio, en este tiempo. Hemos estado acá 90 minutos. Espero les haya gustado en este maratón especial, este video especial número 100. Nos faltan 80 videos. Eso nos dice que por lo menos nos hacen falta unos 15 días para completar los 80 videos que faltan. Acompáñanos y que lleguemos a la meta en grabar, preparar, producir y grabar los 180 videos conmemorando los 180 años de la entrada de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo y el comienzo del despertar del pueblo de Dios para los últimos días. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases muy bien. Bendiciones. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Bendiciones.